Le damos la más grata y cordial bienvenida a Thalía Trachtenberg. Ella es zootecnista y zoóloga, quien el día de hoy va a conversar sobre temas muy importantes del acontecer nacional. Muy buenos días, gusto de tenerla en el programa, bienvenida, qué gusto de escucharla y de tenerla aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, en efecto, en primer lugar agradecerle infinitamente su presencia que nos va a coadyuvar a lograr aclarar el panorama que se está viviendo en el país. Llegó esta fiebre, esta gripe, le llaman variante, es decir, diferentes nombres, pero lo que está pasando en el país es que desde hace un mes en este programa dimos a conocer que se habían encontrado aves muertas en el litoral de Piura, de Tumbes, y que también ahora inclusive ya están en nuestras playas del sur de Lima. En ese sentido, viene la enorme preocupación. Primero, el gobierno ha decretado emergencia por estos hechos. Segundo, la preocupación es enorme porque en esta temporada de Navidad consumimos el delicioso pavo, es decir, las aves, consumimos el pollo, los patos, etcétera, etcétera. Y que ahora, el día de ayer, por ejemplo, en Lambayeque, aquí en Lima, ya se han encontrado contagios también en las aves de corral. Es factible que ya no se pueda consumir los huevos, la carne de estas aves, señorita Thalía. No, eso es una lamentable consecuencia de un poco el temor que tiene la población, ¿no? Porque escuchan gripe aviar y automáticamente piensan en, bueno, no voy a consumir nada relacionado a aves, ¿no? Pero el tema es que la gripe aviar, como su nombre lo dice, es una gripe de las aves. Es una enfermedad que las afecta a ellas, principalmente a ellas. En las aves ocasiona gran mortalidad. Eso es cierto, vemos imágenes muy dramáticas y que asustan mucho, pero el potencial de esta enfermedad para afectar a las personas y para causar enfermedad en las personas es muy, muy bajo, el peligro es muy, muy bajo, no se reportan mayores casos a nivel mundial y esta gripe aviar, esta cepa en específico viene migrando por diferentes partes del mundo hace ya más de un año, ¿no? Y son muy pocos los casos reportados de contagio a personas, y en la mayoría de casos estas personas simplemente pasan una gripe como cualquier otra y la superan. En ese sentido, no hay ningún problema con consumir carne de aves, sea pollo, pato, pavo, y tampoco el tema del consumo del huevo. Lo que sí es importante reforzar es que, como en cualquier ocasión cuando uno consume productos de origen animal, es importante mantener las precauciones de higiene que siempre se habla, ¿no? Un correcto lavado de manos, desinfección de superficies, evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar tener en un mismo lugar carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, y huevos y pescado y todo junto, ¿no? Mantener una correcta separación entre los diferentes productos y siempre la higiene, ¿no? Y en el caso del pollo en específico o la carne de aves en general se recomienda que esté siempre bien cocida, y cocer la carne a término completo es suficiente para eliminar cualquier rastro de este virus que podría tal vez estar presente, pero que no es un riesgo que nos preocupa en este momento. Perfecto. Por otro lado, señorita Thalía, también hay una enorme preocupación de parte de los criadores de aves domésticos en diferentes lugares del país. Lo que nos ha llamado la atención primero es que un pelícano apareció en San Isidro, alejado de las playas donde suelen precisamente habitar de acuerdo a su hábitat. Pero también viene por el lado de los criadores domésticos de aves una enorme preocupación. ¿Qué hacer para que no se contagien sus animales domésticos y de esta manera salvaguardar la integridad de ellas?
Bueno, hay varios puntos, ¿no? En primer lugar, pelícanos, o también me reportaron de un piquero peruano que fue encontrado en las calles también de San Isidro, cerca donde estuvo originalmente ese pelícano. ¿Se me escucha o se corta? Sí, sí, estamos escuchando, señorita Talía. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, esta zona donde fueron encontrados estos animales está a más o menos 1 kilómetro de la playa. No es tan lejos. Pónganse a pensar que estos pelícanos pueden volar muchísimas distancias. Las aves vuelan mucho más que un par de kilómetros en un día cualquiera, ¿no? Y esta enfermedad causa en las aves muchos signos clínicos, ¿no? Y uno de ellos es la desorientación y la descoordinación. Entonces, sí es algo esperable que veamos no solo pelícanos, sino otro tipo de aves que podrían estar infectadas y que de pronto aparezcan moribundas o hasta muertas en diferentes partes de la ciudad, obviamente cerca al litoral, ¿no? Cerca a las costas. Ahora, la preocupación por las aves es a diferente escala dependiendo del tipo de producción. Tenemos la producción a grande escala, donde en un solo galpón, o sea, pueden haber granjas que tienen no sé, 20 galpones y en cada galpón más de 20.000 animales, ¿no? Pollos o gallinas. Esa escala es muy, muy grande. Pero en el Perú hay mucha crianza a pequeña escala, crianza de traspatio, personas que tienen su casa y en el patio de su casa, al costado, tienen a sus 10 gallinas, un par de patos, ¿no? Y entonces esos animales nos preocupan especialmente porque es una crianza de cierta forma artesanal, donde no hay un control veterinario, no son visitados por veterinarios, no hay alguien que verifique si es que los animales están infectados o no. Entonces ahí lo que tiene que ocurrir es, con mucha responsabilidad por parte de la población, ¿no? De los propios dueños de estos animales, reconocer que estamos en una situación de emergencia. Si este virus sigue diseminándose sin control y si no actuamos avisando a las autoridades y respetando las indicaciones de no movilizar aves, no acudir a ferias, no vender aves vivas en los mercados, que es algo que también tradicionalmente pasa mucho en el Perú, esas medidas son muy importantes, son muy prudentes y está muy bien lo que ha hecho el SENASA de dar esas medidas. Necesitamos que la población colabore con esto, que entiendan de que esta situación es grave. En Estados Unidos, en este año, han tenido que eliminar, eutanizar, matar 37 millones de pollos, ¿sí? O hasta más, en algunos reportes dicen 50 millones de pollos, para evitar que esto se convierta en un problema aún más grande. Entonces, no quisiéramos que esto tenga que ocurrir en el Perú, porque sería devastador para una industria que ya está bastante golpeada por el tema de los costos de los alimentos y demás. Entonces, necesitamos que toda la población, todas las personas que tienen algún contacto con aves, sean en granjas grandes, medianas o pequeñas, o sea, de crianza personal, de traspatio, sean criadores de gallos de pelea, por ejemplo, o personas que hacen cetrería y que tienen sus aves rapaces para cetrería, incluso aquellas personas que tienen animales periquitos o loritos como mascotas, por favor, no movilizar a las aves, intentar no manipularlas, hacer lo mínimo indispensable a la hora de darles alimento o si es que es necesario limpiar sus jaulas, por ejemplo, intentar hacerlo con mascarilla, con las mismas mascarillas que usábamos para protegernos del COVID. Lavarse las manos con agua y con jabón, esa es la mejor medida que tenemos para proteger la transmisión del virus. Y todo esto es muy importante. No quisiéramos ver que esto se disemine sin control. Es posible que pase si es que la población no hace de su parte, ¿no? Y acá estamos hablando de millones de personas que tienen que colaborar para que esto se controle de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, señorita, yo le agradezco infinitamente ese valiosísimo informe que nos otorga y nos calma, porque sencillamente nos orienta a no manipular, a no tocar este tipo de aves, para evitar cualquier tipo de contagio o de peligrosidad en el ser humano, primero. Y segundo, ¿por qué haber esperado tanto?
porque recién el día de ayer o 2 días atrás emiten este comunicado dando o declarando emergencia al país cuando ya esto se venía reportando a más de un mes, que precisamente empezó en el norte del país y que ahora también el Ecuador recién emite un comunicado de emergencia. ¿Por qué nos demoramos tanto en actuar teniendo grandes profesionales como usted, señorita Thalía? ¿Me copió? Bueno, muchas gracias. Somos muchos profesionales que estamos en capacidad de trabajar con estos temas y dar opinión, ¿no? Acá son importantes no solo los veterinarios y zootecnistas como yo, sino también biólogos, epidemiólogos, médicos humanos, ¿no? Personas que trabajan en salud pública y por supuesto que las autoridades, las agencias gubernamentales. Ahora, a mí me encantaría que en el Perú trabajemos de forma más colaborativa, ¿no? Y que se haga la planificación pensando en actuar de forma preventiva. ¿Por qué es que esto no se da? La verdad es que no lo puedo responder porque yo no tengo actividad política ni de gestión pública, entonces no sé exactamente cómo es que se manejan estas cosas internamente en las diferentes instituciones del Estado. Pero lo que sí puedo decir es de que esto empezó hace ya más de un año en el Asia, ¿no? Justo estaba revisando algunos datos antes de esta entrevista, ¿no? Y ya hay reportes de mortalidad de aves silvestres migratorias, por ejemplo en el Asia, en India o en Israel, que son zonas donde migran muchas aves, en noviembre y diciembre del año pasado, es decir, noviembre y diciembre de 2021. Y este virus ha migrado con las aves migratorias hacia África, hacia Europa y por el norte, ¿no? Las aves migratorias europeas llegan a la zona ártica y a la zona de Islandia y ahí contactan con aves de Norteamérica que también migran y luego por Norteamérica baja el virus, hace ya muchos meses está en Norteamérica y luego ha bajado el virus, ¿no? Hacia el sur, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, cualquier ecólogo, cualquier epidemiólogo, biólogo, zoólogo, tiene nociones de esto y puede predecir que esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, esto es algo que, como dices, ya sabíamos que se venía y se puede hacer las cosas mejor para hacer prevención. Lo que yo creo que debería trabajarse con mucha intensidad, pensando tal vez no solo en esta situación actual que ya como que nos está atropellando, ¿no? Pero para futuras ocasiones es capacitar a las personas, ¿no? O sea, de forma constante, sin necesidad que haya una epidemia de influencia aviar, capacitar a las personas, sobre todo aquellas de crianza traspatio y crianza pequeña, ¿no? Que muchas veces no tienen un presupuesto como para contratar profesionales o contratar veterinarios a tiempo completo que se encargue de esto. El Estado podría, ¿no? Manejar una cuestión de capacitación, ¿no? Y un sistema de monitoreo bastante integrado para que la cosa, en el momento que nos viene encima una epidemia, porque la influenza aviar tiene ciclos, ¿no? O sea, esta no es la primera vez que hay un brote de H5N1, ¿sí? Hay varios brotes reportados anteriormente. Cada cierto número de años hay unos brotes. Lo que varía es que a veces el virus es más potente, entonces, como el de ahora, ¿no? Que es extremadamente potente y muy mortal, y a veces el virus es un poco más suave, y a veces hablamos de virus, otras cepas, ¿no? Tal vez no es H5N1, sino otras cepas. Entonces, es un virus que existe, es un virus que cíclicamente se va a repetir. De acá a algunos años, otra vez vamos a tener un brote de H5N1, eso está seguro. El tema es usar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de prever estos eventos para planificar y capacitar a las personas para que cuando ocurra, baste con una llamada de teléfono o un aviso en los noticieros o a nivel municipal, ¿no? O distrital, para que las personas ya sepan lo que tienen que hacer. Finalmente, señorita Thalía. Ahora, hay una tarea titánica de capacitar a las personas y comunicar, porque esto no ha estado ocurriendo, al menos no de la forma debida, ¿no? Con más anticipación. Finalmente, señorita Thalía, nos acaban de escribir y nos están llamando también desde Chorrillos.
en la que hay una enorme preocupación de acuerdo a su declaración, porque ahí están los humedales y migran muchas aves del mundo precisamente a los humedales de Chorrillos. Y nos dice, por favor, señorita Thalía, ¿qué podemos hacer para usar la palabra mágica prevención? ¿Qué hacemos para prevenir? Porque sencillamente estas aves también, tal como usted lo tipifica, van a llegar a nuestros humedales. ¿Qué hacemos? Nos preguntan. Bueno, es una extraordinaria pregunta. Una de las cosas que se ha trabajado en algunos otros países, por ejemplo, es el cierre de las áreas naturales protegidas. Los humedales en Chorrillos, los pantanos de vía, son una institución seria y tranquilamente podrían cerrar los pantanos para visita del público, por ejemplo. Otra cosa que es muy prudente es que en el caso de playas o zonas costeras donde hay animales, y sobre todo si es que hay animales muertos, que es lo que hemos estado viendo en Lima en los últimos días, es prudente alejarse. Entonces, postergar por algunos días nuestras actividades, tomar conciencia del peligro que hay en esta situación, y nuevamente, el peligro no es tanto para las personas, porque la gran mayoría de personas no se van a enfermar de la gripe aviar, y aquellas que sí se enfermen, en su gran mayoría no van a tener una enfermedad grave, va a ser un proceso viral como cualquier otro resfrío. ¿Quiénes sí están en riesgo? Aquellas personas que tienen su sistema inmune comprometido. Los médicos hablan de niños muy pequeños, ancianos, mujeres embarazadas y personas que tienen alguna enfermedad que les disminuya su capacidad de defensa, que les afecte su sistema inmune. Por ejemplo, pacientes que están con cáncer y están recibiendo quimioterapia, por ejemplo. Entonces, esas personas están en más riesgo y deben tener precauciones adicionales. ¿Cuáles son? Las mismas que teníamos hace 2 años por el coronavirus. Usar su doble mascarilla, lavarse muy bien las manos y, lo más importante, alejarse de cualquier lugar donde hayan aves y, sobre todo, aves muertas. Con eso debería ser suficiente para que estemos tranquilos. Y son medidas de uso común, ¿no? No es nada nuevo para nosotros. Solo que hay que reforzarlo. Y cuando nos entre ese miedo de que pensamos que nos vamos a enfermar, recordar que esas son las medidas que tenemos que reforzar, recordar y fomentar en nuestra familia, en nuestro entorno y sobre todo en aquellas personas susceptibles. Ahora, nuevamente, no acercarse a animales que están, animales silvestres, ¿ok? No acercarse a animales silvestres. No hay por qué. Esta enfermedad en aves es una enfermedad viral y como toda enfermedad viral no existe un tratamiento para ella. Lo que tenemos que hacer es esperar que la enfermedad pase. Entonces van a haber aves, hablemos de pelícanos, ¿no? Entonces van a haber pelícanos que se enferman y que mueren. Pero habrá otros pelícanos que se enferman, su cuerpo hace frente a la enfermedad y sobreviven y van a estar normal después, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer nada por estos animales, no podemos agarrarlos y darles tratamiento, ¿sí? Entonces, agarrarlos no ayuda en nada y además estresa más a los animales. Los animales silvestres no disfrutan el contacto con las personas. Ellos no deben ser tocados, no debemos acercarnos, debemos darles su espacio. Pensemos en cuando nosotros estamos enfermos. Cuando estamos enfermos no queremos que nadie nos fastidie, queremos estar tranquilos y pasar la enfermedad y seguir con nuestras vidas luego. Lo mismo con ellos. No agarren a los pelícanos, no agarren gaviotas, no agarren pingüinos si es que aparecen por ahí, o piqueros o cormoranes, no los toquen, déjenlos en paz y así, por un lado, pensando en el animal mismo, en el animal que está enfermo, lo dejamos en paz para que se recupere, o si es que termina muriendo, lo dejamos estar tranquilo, ¿no? Y aparte, prevenimos el transporte del virus a nuestras casas, en nuestra ropa, en nuestros zapatos, ¿no? Y eso podría hacer que el virus se siga diseminando en zonas donde tal vez esos animales no llegan, pero nosotros estamos llevando el virus. Entonces, por eso es importante la distancia, ¿no? Y respetar estas indicaciones que de forma muy acertada ha dado el SENASA. Muchísimas gracias, señorita Thalía Trachtenberg. Eternamente agradecido porque nos ha ampliado el panorama y nos ha devuelto la tranquilidad. Eternamente agradecido. Será hasta cualquier instante y el mejor de los éxitos. Muchas gracias, señorita Thalía Trachtenberg. Gracias, buenos días.
fue la señorita Thalía Trachtenberg, veterinaria, zootecnista y zoóloga que dialogó en RTL Perú y Conectados TV.